y esplendor. De tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré, y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. O tú eres grande, o tú eres grande, digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos junto quien es Salvador, que del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. O tú eres grande, o tú eres grande, digno de alabar. Oh sí, Señor, te exaltamos a ti, oh Rey. Digno eres tú, Jesús. Oh santo, santo, santo. Bendito Jesús. Díselo fuerte, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. ¿Por qué? Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. O tú eres grande, o tú eres grande, digno de alabar. O tú eres grande, digno de alabar. O tú eres grande, digno de alabar. Dale fuerte tu aplauso a aquel que es grande, aquel que es digno de alabar. Oh, bendito, bendito Señor. Tú eres grande y digno de alabar, Señor. Por eso te exaltamos a ti y te damos toda la gloria, toda la alabanza al que vive y reina para siempre. ¿Cuántos dicen amén? A ver, con sus manos así, vamos. Vamos a decirle: cuán hermoso eres, Jesús. Son sus palabras, es tu amor. ¿Se la acuerda esta? Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí no te libertad. Díselo fuerte. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos a decirle cuán hermoso, cuán hermoso
a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Todos juntos, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Ahora quiero que se escuche el pueblo. Ustedes solo, vamos, como hermanos. Te doy gloria, gloria. Si le puede subir un poquito a su voz en esta noche y darle toda la gloria al Rey. Vamos, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. ¿Recuerdan aquel hombre que dijo en su momento, preparar el camino, enderezar sendas? Lo podemos encontrar en el pasado, en el Antiguo Testamento. Pero ese cumplimiento comenzó con Juan el Bautista y fue el que trajo esas palabras del Antiguo Testamento. Y pareciera ser que su intención primera era alertar que el reino de los cielos se había acercado. Él sabía que Jesucristo, el Mesías, ya estaba, aunque vemos que en un determinado momento Él mandó a preguntar si Jesucristo era el Mesías, y Jesucristo le mandó a decir, vete y dile a Juan que los muertos resucitan, que los enfermos son sanados, para que él reciba la confirmación de que Jesucristo era el Mesías. Pero él sabía que el reino de los cielos se había acercado. Y su llamado era: arrepentíos de vuestros pecados. Es este el mismo hombrecito, porque ni más ni menos un hombre más, que aunque Jesús fue quien dijo que entre los profetas no hubo más grande que Juan el Bautista, él mismo dijo: es necesario que yo mengüe para que ese Señor que estaba por empezar en su ministerio, que ya estaba entre ellos, pueda crecer. Era necesario para Juan el Bautista que él pueda desaparecer de escena para que Jesucristo pueda tomar toda la relevancia posible. Es este hombre, un hombre varón usado por Dios, quien nos dejó algo con lo cual nosotros vamos a leer hoy, no este hombre, sino con algo que de una u otra forma evidenciaba esa realidad de que él tenía que menguar para que ese Jesucristo pueda crecer. La relevancia, la preponderancia de ese Dios pudiera crecer. Y antes de ir a nuestro texto, que lo pueden ir buscando, que es Mateo 23, en el capítulo 5, en el famoso Sermón del Monte, nosotros hemos mencionado muchas veces cómo Jesús fue y tuvo mucho para decir, pero en el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos. Creo que el verso 5 es el capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los mansos, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, dichosos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gracias. Bienaventurados los mansos, dichosos los mansos, aquellos que en su corazón no prevalece el orgullo y la soberbia, para que un mensaje que iba en contra de su realidad humana pudiera penetrar en sus corazones. Bienaventurados y dichosos los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora sí me gustaría que vayamos a nuestro texto que está en Mateo capítulo 23, del verso 1 hasta el 12. Entonces habló Jesús, dice su palabra, a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, haced todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estas son las palabras que Jesucristo dijo no mucho tiempo después de que llegara su momento de crucifixión. Este es el escenario en donde Jesucristo primero se dirige a la gente y a sus discípulos. En el verso 1 lo dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Este es el último capítulo que lo vemos a Jesucristo hablando en el templo. Estaba a escasos días de su final sobre esta tierra físico. Es una sección en donde no solamente alertaba sobre un problema que a la luz de los ojos naturales no estaba probado, ni siquiera demostrado, sino que una vez más, cuando alertaba a Jesús, atacaba una vez más al principal problema que tenía el hombre, que es el corazón mismo, el lugar en donde se gestaron y se gestan todas las rebeliones contra Dios. Esta es una parte de la Biblia, como en otras podemos encontrar, en donde, aunque no tengo el agrado de presentarles, ustedes en este texto están ante la tan despreciada, reprobada y poco bien ponderada hipocresía. Ustedes y yo estoy delante de esta palabra, la hipocresía demostrada en este texto. Dentro del contexto que podemos ver de este capítulo, en el capítulo anterior, vemos a Jesús respondiéndole a saduceos y a fariseos, sin entrar en detalles cuáles eran los planteos que le hacían. En resumidas cuentas, lo que intentaban hacer era, en ese diálogo, tenderles trampa a Jesucristo para que Él pudiera responder de tal forma que ellos tuvieran algo para acusarle.
Esto es muy importante, hermanos, porque Jesucristo, si bien es cierto, en el capítulo 23 inicia hablándole y dirigiéndose a sus discípulos y a la gente. No obstante, no muy lejos de él estaban autoridades religiosas. Cerca de él, muy cerca, en las periferias, quizás en la parte de atrás de esos discípulos y de esa gente que menciona el 23, estaban ellos también. Sus oídos estaban muy cerca a las palabras de Jesucristo. Eran personajes valorados y respetados dentro de la sociedad. Ahora, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Bueno, en breves datos quiero contarles un poco acerca de quién eran estas personas. Los escribas tuvieron su origen en el tiempo del escriba Esdras, sacerdote judío, en el cautiverio babilónico, quienes regresaron a Jerusalén cerca del año 458 antes de Cristo para instituir reformas religiosas en base a la ley de Jehová. Recuerden, ellos tuvieron autorización de volver a su amada tierra, Jerusalén. Pero reformas en todos los sentidos debía darse en una nación que estaba devastada. Y estos escribas aparecen en ese escenario. De modo que sus responsabilidades tenían que ver con cuidar, con copiar, con interpretar y aplicar la ley de Dios. Esa era su responsabilidad, la de los escribas. Repito, año 458 antes de Cristo. La importancia de esta gente, de estas personas, estaba vinculada con la importancia misma de la ley de Dios. Ellos tenían funciones acerca de lo que Dios le había dado a Moisés tiempos atrás. A tal punto que se decía lo siguiente: Dios dio la ley a Moisés, este la entregó a Josué, este a los ancianos, estos a los profetas y esto a los escribas y fariseos. Eso era una especie de relato o dicho de ellos, casi como que ellos eran los receptores o los destinatarios de todo lo que empezó con Moisés, para interpretar esa ley, como decíamos, para aplicar esa ley. En cambio, los fariseos, ¿quiénes fueron? Ellos surgen probablemente 300 años después de los escribas. Les caracterizaba un celo por la vida nacional y su fanatismo por la obediencia más estricta de la ley, de modo tal que el origen de su nombre, fariseo, significa separatista. Ellos tenían un celo por su nación, un celo por la ley. Ellos estaban separados para el cumplimiento de la ley. Algunos opinan, y esto es buscando, viendo, que este nombre se refería a su práctica de separar lo más importante de lo menos importante acerca de la ley de Dios. Eso de hablar de separatista, algunos opinan de que se refería a su práctica de separar lo más importante de lo menos importante de la ley de Dios. Mientras que otros, por otro lado, opinan que se refiere a su práctica, a la práctica de los fariseos, de separarse
de los demás y ellos verse como los más puros, separarse de la sociedad común, porque ellos eran los puros en aquellos tiempos y los más fieles en guardar la ley de Dios. De esa manera se veían los fariseos, los escribas. Los escribas se identificaron siempre, casi siempre, con los fariseos. En el tiempo de Jesús, la mayoría de los escribas pertenecía a las sectas de los fariseos. No obstante, decíamos, Jesús se refiere a sus discípulos y a la gente. Pero él sabía que no muy lejos estaban ellos, dando vuelta para escucharle. La alerta de Jesucristo tenía que ver con la hipocresía, hermano. ¿Qué es un hipócrita? Es aquel que finge sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente sienten o piensan. Eso es lo que define la Real Academia. Aquel que finge sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente sienten o piensan. El concepto de hipocresía proviene de un vocablo griego que hace referencia a la función de desempeñar un papel o de actuar. En la antigua Grecia, yo recuerdo que el pastor en varias oportunidades habló sobre esto. El hipócrita era un actor teatral en la antigua Grecia, un actor teatral. Pero no había ningún tipo de connotación negativa al respecto, era un actor. Y se lo conocía al hipócrita como un actor de obras teatrales. Posteriormente, en esta misma cultura, la griega, se utilizó el término para referirse a aquellos que actuaban en la vida cotidiana, Es decir, ahora sí fingían ser personas que en realidad no eran. Y este es el significado que hasta el día de hoy se conserva. Personas que fingen lo que en realidad no son. Jesús en este pasaje le apuntó a la hipocresía de aquellos que manifestaban ser cumplidores de la ley, pero que en realidad tenían como única misión el ser reconocido y valorado por los hombres. Hoy la sociedad hasta ve con buenos ojos el ser hipócrita muchas veces, porque muchas veces muchos psicólogos sostienen esto, que es preferible que las personas sean hipócritas para evitar conflictos, para evitar discusiones, pleitos. Pero cuando Jesús atacaba a esta cuestión de la hipocresía, su mayor objetivo era demostrar y delatar el alto estima que ellos querían conservar, que los fariseos querían conservar. Su statu quo debía ser puesto lo más alto posible cada oportunidad que sea posible. El verso 5, 6 y 7 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen Rabí, Rabí, maestro, maestro. ¿Qué eran las filacterías y estos flecos que menciona? Bueno, básicamente las filacterías que menciona aquí eran cajas de cuero. ¿Qué? Cajas de cuero.
Y ellos portaban eso, ellos tenían eso. Sí, eran cajas de cuero que contenían adentro pergaminos en los cuales estaban escritos algunos textos trascendentales para ellos, como por ejemplo Éxodo 13 del 1 al 16, Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11, 13 al 21. Texto en donde básicamente lo que hablan así a grandes rasgos es de tener la palabra de Dios en todo tiempo, en todo lugar. Esa es la referencia crucial que aparece en estos textos. Y que eso debía ser transmitido a los hijos y los hijos a los hijos. Y en estos textos aparecen aquellas partes donde ellos les debían recordar a sus hijos de dónde Dios los había sacado, de dónde Dios los había liberado. Entonces, en estas cajas de cuero estaban aquellos pergaminos con estas columnas de texto. Estas cajitas de cuero, cajas, eran llevadas y son llevadas hasta el día de hoy por los hombres en los momentos de oración. En los momentos de oración ellos están portando esas cajitas de cuero. Una en la frente, es hasta gracioso, una en la frente y otra en el brazo izquierdo, justo por encima del codo. Cintas que se ponen por encima del codo, en el brazo izquierdo. Hasta el día de hoy ustedes pueden buscar eso en Google y le van a salir las imágenes y van a ver que ellos tienen eso. El uso de las filacterías se basaba de una interpretación literal que ellos y exagerada, valga la redundancia, de pasajes como Éxodo 13 del 9 y 10. Ahí sí te pido que me lo pongas. Éxodo 13, 9 y 10. Y miren cómo ellos interpretan estos textos. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Deuteronomio 6, 8. Y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos. De esto hicieron una interpretación literal y totalmente exagerada, cuando nosotros bien podemos entender que el sentido era sencillamente Dios y su palabra en todo tiempo, en todo lugar. Pero así como estas prácticas, los judíos tienen cientos de prácticas y de miles de aplicaciones que para nosotros es muy raro, rarísimo, pero que carecen de sentido porque el propósito es otro de la ley de Dios. Evidentemente los fariseos habían ensanchado estas correas, esas correas que se ponían entre sus brazos, las habían ensanchado. Para que ellas se vean más prominentes, más, wow, mírenlo pasar, mírenlo todos los que andan cargando, mírenlo cómo portan, evidentemente estos son los santos de Dios. Aún hasta los flecos de sus mantos, es decir, lo que se conocen como las borlas. Jesús mismo las vistió en Mateo 9:20, ustedes lo pueden ver. Por lo que el problema no era, en cierto sentido, el cumplir con lo que había en algún sentido la ley. El gran problema era la intención de querer parecer más espirituales. Ese era el gran problema. La necesidad de parecer más espirituales, la necesidad de parecer más hijo de Dios, la necesidad de que otros miren, yo soy el hijo de Dios, yo me muestro como el hijo de Dios. A mí
tranquilamente me pueden rendir algún tipo de reconocimiento por haber estado los 30 años de mi vida dentro de la iglesia. En Lucas 12, verso 1, nos dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que a unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No les estaba diciendo a los de afuera, a sus discípulos. Guardaos de su parecer, guardaos de su elocuencia, de su aparente e intachable conductas. Quien por detrás de todo esto se escondían pensamientos, se escondían deseos, motivaciones, ambiciones. Ellos, los fariseos, no tenemos nada para aprender de los fariseos. ¿Cómo pueden haber sido así esta gente? Ellos estaban todo el día para decirse a sí mismos de que ellos caminaban firmes y derechos por el sendero de la justicia de Dios, por el sendero de la obediencia a la ley de Dios. Ellos solamente necesitaban de sí mismos. Ahora, hagamos una pequeña aclaración antes de empezar a aplicar esto a nuestras vidas. Cuando Jesús les dijo de que hagan todo lo que digan, todo lo que os digan guardéis, guardadlo y hacedlo, no necesariamente les estaba diciendo acerca de todo lo que ellos decían. ¿Cómo? Dice: todo lo que os diga en el verso 3, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Todo por cuanto correspondía a la ley de Dios y era enseñado por ellos, esto que dicen, hagan. Ahora, no todo lo que ellos decían era solamente la ley de Dios, sino que también añadían cientos de tradiciones formuladas por estos escribas. Entonces, hagan todo lo que digan, sí, pero todo lo que estaba en relación a la ley de Dios. Pero a su vez, no hagan nada de lo que ellos hacen. Todo lo que ellos habían agregado, a eso no les lleven la punta. Todo lo que les digan en relación a la ley de Dios, eso sí hagan. Eran las palabras de Jesucristo lo que quería decir. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Es que en realidad sus obras, en sus obras se observaban algunas o muchas cosas, pero que básicamente en un manto de hipocresía escondían muchas otras malas obras. Ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Desean las salutaciones en las plazas. ¿Quiénes eran los que se sentaban en los primeros lugares en la sinagoga? Eran aquellas personas que tenían el más reconocimiento de entre la sociedad, el mayor reconocimiento. Los que se sentaban al último eran, por ejemplo, los niños en aquella época. Por eso Jesús decía: aman los primeros asientos, aman el ser reconocido. Aman que los tengan como maestro.
no hagan sus obras. ¿Acaso esto no es vanagloria? ¿Acaso esto no es orgullo? ¿Acaso esto no es vanidad? ¿Acaso esto no es egoísmo, autosuficiencia, falta de humildad? ¿Acaso esto no es falta de integridad, mentiras? ¿Esto no es deseo de poder, acaso? Escuchaba al pastor Sugel Michelén diciendo: la hipocresía es el culto que el vicio le rinde a la virtud. La hipocresía es el culto o el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. De manera que él decía esto: todo el mundo quiere aparentar esto o aquello. Ese es el homenaje. Todo el mundo quiere aparentar lo que es veraz. ¿Saben por qué? Porque todos sabemos en el fondo, bien en el fondo, que lo que tiene que ver con deshonestidad, lo que tiene que ver con la mentira, es detestable aquí y en la China, por el más erudito y por el más analfabeto. La mentira y la deshonestidad es totalmente desechable. Es por eso que la imagen de un político en una propaganda antes de las elecciones nos puede resultar tan despreciable. Al ver su forma de expresarse, su elocuencia o sus bondades manifestadas, nos resulta muchas veces despreciable. Y nosotros mismos podemos dar fe acerca de lo que es la hipocresía. En todos los ámbitos, dicho sea de paso, hoy que estamos ya a días de elecciones, viene el ejemplo justito. Vemos la tele, todos son hermosos, todos son buenos, todos tienen lo mejor para dar, todos tienen la honestidad para ofrecer. Pero en todos los ámbitos se da esto de la hipocresía. Se manifiesta desde un empresario que se muestra como un hombre serio, dice Sugel, pero que a la vez engaña al fisco o engaña a su mujer, o a los dos a la misma vez. O un ciudadano común y corriente que critica al político, o a un empresario, pero que cuando necesita salir de apuro con una mentira, rápido la uso la mentira. De manera que estoy hablando dentro de lo que tenemos como la iglesia de Dios, hermano. Y si algo tenemos que empezar a clamar, es por este mal que está enquistado en la iglesia de Dios. Si algo tenemos que clamar, es para que Dios quite la hipocresía de sus hijos urgente. Somos tan propensos a ser hipócritas. Es tan fácil para nosotros ser hipócritas y quizás hasta no darnos cuenta. Pero todo el tiempo estamos ante ese gran problema. La necesidad de tapar lo que soy. La necesidad de mostrarle a otro lo que no estoy sintiendo. Si algo he podido entender, una gotita más en cuanto a lo que Dios significa,
es que sin darme cuenta hay cosas que no pensé que con la cual yo tenía que luchar. La poquita luz que Dios me ha permitido tener, he podido entender que todos los días tengo que luchar con el legalismo, por ejemplo, con aquello de sentirme bueno y como me siento bueno, Dios tiene que recompensar mi bondad. Me he dado cuenta que el legalismo ha formado en mi corazón una coraza que no me permite ver en la gracia de Dios todo el favor para mi vida y que yo no puedo merecer nada de Él, ni hablar de la misma salvación de Dios. Yo he hecho esto, yo me he movido de esta manera, mis conductas han sido de esta forma y como tal creo que me merezco y que soy buena persona, la cual me va a llevar a heredar la salvación el día de mañana. Porque hice esto, merezco que Dios haga esto en mi hermano. Porque hice esto, merezco que Dios le dé esto a mi mamá. Porque le doy ofrenda al Señor generosamente, Dios seguramente me va a bendecir. Porque trato de vivir y de no pecar, es que el Señor me va a exponer ante el público como alguien puro. Porque eso es lo que merezco, tanto esfuerzo que me demanda de día y de noche. Les decía hace un momento, si no tenemos el corazón que Jesús dice, dichoso el corazón manso, no podremos reconocer que necesitamos imperiosamente la gracia de Dios para trabajar con esta área, tantas otras. Usted y yo somos tantísimas veces hipócritas, y aunque sea un hijo de Dios. Es un vicio que tanto mal nos hace y muchas veces y tantas veces no nos estamos dando cuenta. Es un vicio que es la contraposición de la integridad. Necesitamos integridad, hermano, desde niño hasta adulto, hasta el más adulto que esté en este lugar. Toda nuestra completa manera de vivir necesita la integridad del santo Dios de los cielos, del santo Dios que derramó su palabra y su ley. Ni siquiera hablemos de que si soy hipócrita con mi hermano o no soy hipócrita con mi hermano. Hablemos pura y exclusivamente de nuestra relación con Dios. William Gardner dijo lo siguiente: el hipócrita juega con sus oraciones para pedirle a Dios algo que ni siquiera desea. Y por tanto no le molesta en absoluto no obtener respuesta. Y quizás orar lo correcto, pero no molestarle si la respuesta está o no. El hipócrita juega con sus oraciones para pedirle a Dios algo que ni siquiera desea. Por tanto, no le molesta en absoluto no obtener respuesta. Santiago 3:17 nos dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la integridad que el corazón de los hijos de Dios necesita
día tras día, hora tras hora, urgente. Es esa clase de integridad que necesitamos clamar. Quisiera leer por último, y con esto terminar, 1 de Pedro 2, verso 1 al 5. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocios santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Déjeme decirle algo simple y sencillo, y con esto termino de verdad. Este es uno de los tantos males con lo cual el corazón de aún los hijos de Dios tienen que seguir lidiando. Y yo entiendo que si Jesús dijo cuidad o guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, es porque sencillamente es sobre esa capa que escondemos tanta maldad adentro de nuestro corazón. Es sobre esa capa de hipocresía que se esconde tanta depravación delante de Dios, lo cual de día y de noche debemos acercarnos y ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, como vidas separadas para Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amado y eterno Salvador, te doy las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ruego que ella siga trabajando en mi vida y en la vida de mis hermanos. Danos humildad, Señor. Danos, Señor, el amor por tus dichos, Señor. Que podamos desear y desearte, Señor. Que podamos desear tu palabra y desear tu vida en nuestras vidas. Que tú puedas formar ese corazón manso y humilde en nuestras vidas como Jesucristo lo tiene, Señor. Oh amado Salvador eterno, ten misericordia de nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Y este mal, Señor, que de día y de noche quiere levantarse en nuestras vidas, Señor, sea, Señor, alumbrado por tu luz en nuestras vidas y podamos desear renunciar a no ser hipócrita delante de ti primeramente y delante de nuestros prójimos. Es tan difícil, Señor, es tan imposible para nuestra fuerza, pero solo por la gracia de ti, quien primeramente tiene que poner en nuestras vidas el buscarte, que ponga en nuestras vidas la disciplina, la perseverancia, Señor, quitar de nuestros corazones la pereza, Señor, para buscarte. Puedas formar en nuestras vidas integridad para hacernos cada vez más parecido a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito Salvador eterno, a ti sea la gloria en esta noche. En tu hermoso y santo nombre. Amén.